Hemos llegado a la era de los grandes y enigmáticos descubrimientos que durante miles de años ha estado la entera humanidad esperando ser revelados. Una era excepcional, grandiosa, en todos los conceptos. Los grandes acontecimientos mundiales que han ocurrido últimamente son una nota especial demostrando que algo grande se aproxima a la Tierra. Entre las muchas cosas grandes, aparte de la revelación de enigmas y misterios que han estado sellados de una manera sobrenatural para ser revelados ahora, es también la liberación de la humanidad, de la entera humanidad. Porque la entera humanidad, ya lo he repetido muchas veces, ha estado controlada, aplastada y manipulada por entes extraterrestres que a su vez han controlado religiones, noblezas, gobiernos dictatoriales, logias, sociedades secretas, Illuminatis, ahora el Club Bilderberg, y sobre todo la cabeza de todas estas organizaciones, el Vaticano, que es la organización criminal más diabólica del mundo. Es por hecho de que los extraterrestres la han hecho súper rica, para que el dinero y el poder, de acorde con las noblezas, con los políticos, tenga superioridad y haga, en otras palabras más vastas, hagan lo que les dé la gana, asesinen a quien quiera, roben a manos llenas, exploten a la gente y encima la gente les aplauda. Pero el fin se aproxima de estas organizaciones, de todas, empezando por el Vaticano, Sociedad Anónima, o Babilonia la Grande, conocida más popularmente por revelaciones apocalípticas de las Sagradas Escrituras. Hay algo en España, entre los muchos descubrimientos que van a salir en España, precisamente, que va a hacer temblar a las élites de poder. El arca del pacto de Moisés, o el arca de la alianza, un arca que en el año 1513, antes de la era común, por orden sobrenatural, Moisés, el profeta Moisés, al pie del monte Sinaí, fabricó con guía sobrenatural un arca especial donde estaba dentro, o está dentro, las tablas de la ley, las segundas tablas, porque las primeras Moisés las rompió ante la idolatría del pueblo de Israel, idolatrando a becerros y a estatuas y a muñecos y a algo que Dios odia y prohíbe, la idolatría a imágenes esculpidas, a retratos, cuadros, a personas, a telas, lo que sea, a reliquias. Y unas segundas tablas idénticas, los 10 mandamientos, que Moisés personalmente hizo con tablas de piedra y dejó dentro del arca, junto con un jarrito con parte del maná, porque los israelitas durante la travesía de los desiertos, continuamente durante 40 años de travesía, un castigo judicial, porque los israelitas tuvieron miedo. Moisés mandó 12 espías para ver la tierra prometida, o sea, lo que es hoy Israel, la tierra de Canaán, y se tuvieron miedo de ver gigantes y nefelín allí a montones. Y entonces dieron un informe terrorífico de que tenían miedo de que estos gigantes pues iban a acabar con ellos porque eran como langostas a su lado. Ese relato lo puede encontrar en el libro bíblico de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Gigantes, a montones, en Israel. Y yo les diré en su día dónde están esos gigantes. Y entonces, por ese motivo, vagaron 40 años por el desierto y entonces, de alimento, milagrosamente, durante 40 años, naturalmente no en un día, Dios les daba maná, todas las mañanas recogía maná, 6 días a la semana, el 7º día no recogía nada, que era un día de descanso, y les dio codornices frecuentemente, casi a diario, fuentes de agua en piedra, en roca, milagrosamente hacían
Moisés golpeaba unas rocas de orden divina y salía agua. Para millones de personas, beber y animales, y ducharse, bañarse, etc. Bueno, es un relato interesante. 40 años. Siempre y cuando comprendan que el castigo judicial fue por temor a los gigantes o nefelín, a los que yo continuamente publico y denuncio que estas organizaciones, Vaticano, Sociedad Anónima y sus aliados, noblezas y ocultistas, illuminatis, satanistas, van a rendir culto hasta el día de hoy para calmarles a las rocas gigantescas en diferentes partes del mundo, en los solsticios de verano e invierno, donde están los gigantes en estado de hipnosia. El miedo a los gigantes, miedo que yo no conozco, no tengo, y yo los denuncio, no los reverencio, y entonces el Vaticano hace sacrificios de niños, porque de hecho el hecho de haber construido monasterios para hacer sacrificios de niños en sus sótanos, hasta el día de hoy, el más popular en España es el monasterio de Montserrat, y en el Vaticano, sacrificios de infantes, así de claro, sin que los gobiernos, ni las noblezas, ni los Illuminatis, ni el Club Bilderberg, ni nadie que son aliados al Vaticano, muevan un dedo, porque el Vaticano afirma que los sacrificios de niños es para la continuidad de las noblezas. Ya saben el relato de la reina de Inglaterra durante siglos, a los reyes de Inglaterra se le ha hecho sacrificios de niños. Y siempre, aunque ellos no son de profesión o de religión católica, van los obispos a hacer los sacrificios de niños. Hay unas denuncias ahora espantosas, 50.000 niños en Canadá, muchas de las niñas sacrificadas delante de la reina Isabel II, la actual. Saben ustedes que el marido, el príncipe de Edimburgo, es el presidente o secretario de las Logias Masónicas Unidas de Inglaterra. O sea, son reptilianos, con muchas noblezas. Y para la continuidad de las noblezas se hacen sacrificios de niños. Y ustedes saben perfectamente que hagan lo que hagan, crimen que hagan, estafa, violaciones de niños, pero masivas, como han hecho los clérigos hasta el día de hoy en el Vaticano y fuera del Vaticano, pues, en todo el mundo. Millones de niños arruinadas sus vidas, asesinados. Ya saldrá todo esto. Hay, ya digo, millones, a lo largo de la historia, millones. Asesinados, arruinados, sacrificados. Hay muchos casos populares que están por resolver. Verán cómo van a salir. Hay un caso popular en España que es conocido y está por resolver. Las niñas de Alcácer, 3 niñas que en el año 1992 el Vaticano y sus aliados, para hacer sacrificios a los seres de la oscuridad, raptaron cogiendo a 2 raptores, Anglés y Ricard, ya conocen la historia, y iban 7 personas allí aquella noche. Y entonces las sacrificaron, las torturaron, las destruyeron sus cuerpos, las violaron y las asesinaron a tiros y las enterraron. Pero no fue solamente Anglés y Ricard. Había 7 personas, una de ellas un obispo de eso, español, filmando, para entregar el vídeo al Vaticano y a su vez a diferentes concesiones y noblezas. Espantoso, ¿no? Pero saldrá. Hay otros casos anteriores, el niño de Somosierra, un niño que desaparece del camión cisterna donde iban sus padres y los padres mueren aplastados en las cabinas por un accidente y la policía empieza a descubrir que la droga venía de Bilbao, de los obispados de Bilbao hacia Madrid, para distribuirla en Madrid. Y el obispado recibía la droga del Vaticano, porque el Vaticano es el traficante de drogas más grande del mundo, el que blanquea más dinero de la droga del mundo, el fabricante de armamento bélico más grande del mundo. O sea, espantoso. Incluso el Vaticano tiene o tenía una fábrica de anticonceptivos, la fábrica Serono del Vaticano. O sea, espantoso. Es una organización diabólico criminal más terrible y espantosa del mundo. Pero des en cuenta que siempre van aliados y felicitados unos a otros, noblezas, Vaticano, políticos, Vaticano, ocultistas, Vaticano, satanistas, Vaticano, Hitler, Vaticano, Franco, Vaticano. O sea, Pinochet, Vaticano, siempre los monstruos unidos unos a otros, enriqueciéndose brutalmente. Y cuando en España hay una miseria espantosa provocada,
se le regalan tranquilamente 16.000 millones todos los años al Vaticano, más luego otros cientos de millones y miles de millones de regalos, subvenciones, ayudas, fiestas paganas, sueldos, colegios o enseñanzas católicas. Bueno, es la mitad del presupuesto, casi se lo lleva ya el Vaticano. Y la gente, millones parados, sin trabajo, sin esperanza, con familia, sin niños, y no tiene ningún inconveniente en cuando va el Papa, vaya, ya va de cachondeo varias veces al año, cuesta a los españoles del bolsillo de todos, sean o no sean católicos, da igual, más de 100 millones de euros. Más luego se lleva al Vaticano más de 1.000 millones de euros de regalos, subvenciones, ayudas, cada vez que viene. Pero para la gente, para los trabajadores, para los parados, para las viudas, para los enfermos, para los jubilados, ni un céntimo. Así de claro, nada. Y se rasca de los jubilados, de los parados, de los que... dinero. O sea, des en cuenta la situación caótica. Bueno, que quiero plantear todo esto, sin olvidar, hablando de, antes que se olvide, de los casos que están por resolver de niños desaparecidos, el niño pintor de Málaga. Y a ver cómo aparecerá su cuerpo. En un monasterio, donde estudiaban, en una parroquia de esa, donde estudiaban los niños, con los curas, ya saben, los pedófilos, pintura. Este niño fue raptado, asesinado y sacrificado. Como se sacrifican niños en el monasterio de Montserrat, donde en las montañas de Montserrat, las montañas peladas, artificiales, hay cuerpos de gigantes también. Pero eso lo sabía mucha gente. Por eso comprenderán que mi voz no es permitida en los medios de comunicación. Diga quien lo diga y al costo que sea, son capaces de una guerra civil, el Vaticano, prepararla, atentados terroristas, centrales nucleares, destruir centrales, matar millones, para desviar la atención a otras cosas y que jamás se muestre dónde están los cuerpos de gigantes en la roca, y yo empiezo a hablar y a soltar cosas en televisión de masas para que la gente despierte. Hay un descubrimiento en España increíble, fabuloso, que será una catapulta también para la desmoronación y destrucción del Vaticano y sus organizaciones. El arca de Moisés, el arca de la alianza, que está en una cueva conocida por mí en España, protegida, sobrenatural, de una forma extraordinaria. El arca de la alianza que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, pudo construir muchas cosas, no solamente viviendas y caballerías y casas, sino la mesa de Salomón, que era un cronovisor, como decían los árabes en las leyendas de la noche y eso, que Salomón tenía un espejo mágico, se han hecho muchas leyendas o espejos mágicos, que se veían escenas del pasado y del futuro. Cronovisor, hoy se llama cronovisor, que ya se está efectuando, se está trabajando para coger un cronovisor a tipo ordenador, marcar algunas notas, algunos nombres y ver escenas del pasado y del futuro. Hoy ya casi se está intentando. Eso lo tenía Salomón, con la sabiduría que Dios le dio. Con el cronovisor, Salomón en España podía construir oro, toneladas de oro. Se llamaba el oro de Ofir, un oro que era puro. No tenía escoria, no tenía mezclas de otra. Y se llamaba por eso oro de Ofir, extraordinario. Y lo traía de España, no porque en España hubiera minas de oro, porque en España estableció Salomón una central gigantesca, ya saldrá lo de la cueva de Hércules, de Salomón, y con el cronovisor de Salomón, porque fíjense que la colonia de judíos más antigua del mundo está en España. Podía construir oro, pero preveyendo con la mesa, con el cronovisor, lo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Israel, que iba a ser en el año 70 destruido el templo, y iban a ser los romanos, destruir toda la cultura de los judíos. Hoy nadie sabe de qué tribu era. Las 12 tribus de Israel desaparecieron, quiere decir, como tribus. Nadie sabe con ciencia cierta a qué tribu pertenecía. El templo fue demolido, destruido, y todos los tesoros del templo se los llevaron los romanos. Desaparecieron. Pero antes de eso, sabiéndolo Salomón que iba a suceder, para guardar en seguridad el arca de la alianza, se la llevó en una nave voladora de las muchas que tenía Salomón. Cada 3 años Salomón efectuaba viajes a Tarsis, o España, se llamaba antiguamente Tarsis, desde un puerto donde tenía las naves preparadas, Etzion-Geber, y volaba hacia España, al centro de España, Toledo, cogía oro y se lo llevaba a Israel cada 3 años. Y llevaba pavos, y llevaba monos, y llevaba madera de algum, una madera fabricada perfecta,
para construir instrumentos para el templo de Salomón en Israel. Bueno, con una de esas naves trajo el arca de la alianza con unos levitas y la escondió en una cueva en España, conocida por mí. Como hay otras cuevas o túneles conocidos por mí donde está el resto del oro de Ofir, toneladas de oro en lingotes construidos por Salomón, oro puro, y muchas cosas más, aparte de los gigantes. El arca de la alianza se dejó en España no solamente para protegerla, porque cuando los romanos quemaron el templo ya no había arca, desapareció. Nadie sabe con exactitud dónde fue para el arca de la alianza, protegida. Ese arca, cuando salga, y saldrá, hay una presión gigantesca, por eso el Vaticano está rabioso, los monstruos esos de criminales, que yo no hable, han amenazado hasta de muerte a periodistas, a gerentes de televisión, a abogados míos, de muerte, con asesinarlos si solamente hacen mención de mi nombre, porque saben que voy a por ellos, y a mí no me pueden tocar ni acercarse. En muchos casos que se han querido acercar a mí han perecido, se han suicidado, se han vuelto locos, y me tienen terror. Ese arca, cuando salga, el miedo que tienen, es que ese arca, antiguamente en Israel, los israelitas, los judíos, pues empleaban el arca en las batallas. Entonces salían los israelitas con los levitas, con el pueblo, y sacaban el arca en las batallas. Y en el momento que el arca aparecía, la llevaban tapada con una lona, entre varales, varios levitas, y entonces el arca emitía rayos, y todos los enemigos de Israel morían, y le causaba terror. O morían, o les enfermaban, con enfermedades venéreas, o locura colectiva, se mataban unos a otros. En fin, una serie de terror daba el arca. Y mismo los israelitas no podían ver el arca. Iba siempre en una lona. 4 levitas con unos varales la llevaban. Si algún levita o alguien tocaba el arca, perecía inmediato, ipso facto, muerto. Era prohibido. Solamente el sumo sacerdote procedente de la familia de Aarón podía ver una vez al año el arca y hablar con Dios por el arca. Hay una película muy popular de Indiana Jones, Harrison Ford, En busca del arca perdida, donde efectivamente es una película, claro, saben que el arca, pues, que piensan que está en Egipto, está en España. Bueno, pues en ese arca sabían perfectamente que era un método para hablar con Dios, un transitor, que cuando alguien, entonces que si alguien tenía ese arca, pensaban los nazis, por eso Heinrich Himmler estuvo buscando en Toledo el arca de la alianza y la cueva de Salomón. La nación que tenga ese arca domina el mundo. Hay unas antiguas profecías de los falsos cronicones de Toledo que dicen que la próxima vez, cuando salga o alguien toque, la próxima vez, no el arca, sino la mesa de Salomón, poseerá el mundo. Por eso, por sus ocultistas de la secta Thule, Heinrich Himmler fue a Toledo corriendo. Y porque le habían dicho que está en unas zonas de Toledo. Yo indiqué una de las entradas y me estafaron el ayuntamiento, me engañaron, me robaron y pidieron varios millones de euros que se han embolsado el ayuntamiento. Tengo documentos de ellos, de que yo soy el descubridor, de que me engañaron. Me pidieron documentación y mapas antiguos, se los di, porque para que lo hicieran público. No solo lo hicieron público, pidieron el consorcio de Toledo y el ayuntamiento millones de euros para hacer museo público de una de las entradas que yo le dije, y se han forrado, como han hecho siempre esos ladrones. José Manuel Molina y su gabinete de prensa era el alcalde cuando me escribió, tengo todas sus cartas. O sea, el día que salga irán a la cárcel todos, me tienen terror. Y la iglesia, el cardenal Cañizares de Toledo, se han forrado millones de euros, son ladrones natos. Pues dice que el día que salga o el día que coja el cronovisor o la mesa de Salomón, dice la persona que la tenga será dueña del mundo. Hitler la quería tener, no la pudo tener. Hitler también buscaba el arca de la alianza, no la encontró, no la puede encontrar. Porque si la hubiera encontrado, que no la encuentra, hubieran perecido cualquier testigo que hubiera tocado o visto ese arca, solamente verla. Por eso dése en cuenta, la película está con mucha idea, claro, de Indiana Jones, En busca de la arca perdida. Cuando un nazi quiere hacer una oración en hebreo para solicitar a Dios permiso para ver lo que hay dentro del arca, muere, entonces sale el arca radiación
y mueren todos. Y entonces Harrison Ford, es en la película, claro, le dice a su amiga que cierre los ojos, no los abra, no vea nada. Y entonces hay un fuego consumido que sale del arca y empieza a barrer a todos los nazis. No queda ni rastro de ninguno, desaparecen. Solo a Harrison Ford, por no ver el arca, obedecer, no verla, y su amiga quedan con vida. Y el arca se la llevan corriendo los servicios secretos norteamericanos, como tienen en varios almacenes instrumentos técnicos antiquísimos, pero cientos y cientos de cajas de instrumentos técnicos, tecnológicos, de hace miles de años. Y lo tienen prohibido hacer público eso. Pero por eso en la película ven que llevan el arca secreta, sellada, a ese almacén donde hay miles de cajas. Todo esto saldrá también en su día. Ese arca de la alianza la sacaré. En su día, cuando empiece a ser popular y hablar en los medios de comunicación, saldrá un descubrimiento detrás de otro, que consumirá completo al Vaticano, se destruirá con ello. Y cuando el arca de la alianza salga y se quite la lona, para que el mundo entero la vea, emitirá una radiación. Hoy por medio de internet y por medio de la televisión, en una hora se puede ver el mundo entero, cualquier noticia, o menos, media hora. Una radiación para eliminar a la gentuza malvada de la Tierra, porque todos tenemos radiación. Estamos con radiación, todos, animales, personas, plantas, todo, emitimos radiación. Unos positivas y otros negativas. Quiere decir que aún no nos damos cuenta, pero la radiación que emite nuestro organismo mientras está vivo, emite una energía. La persona que tenemos todos una conciencia, que es buena, no perfecta, buena, esa persona emite radiación positiva. Es decir, tiene buenos deseos, no puede hacerlo, odia las injusticias, odia la guerra, el terror, los robos, las estafas, pero no puede hacer nada. Está impotente porque no le van a dejar hacer nada. La persona negativa es la que goza con el mal ajeno y con el sufrimiento. Bueno, pues hay millones de esos. Esa radiación que emitirá el arca demolerá a la entera raza humana perversa, no a los buenos, ojo, a esos perversos. Millones, miles de millones, caerán estrepitosamente. Está profetizado además. Hay una profecía de un profeta bíblico, se llama Jeremías, en el capítulo 25, versículos 32 y 33, donde lo dice, saldrá una energía y millones de personas, cientos, miles, caerán en la tierra. También lo dice otro profeta, Zacarías, en el capítulo 14, versículos 12 y 13. Lo dice la misma. Vendrá una energía, una fuerza sobrenatural que la gente se enloquecerá, se pudrirá con radiactividad el organismo, las lenguas, se pudrirá el organismo y se matarán en locura unos a otros. La tierra entera, los gentuza. Por eso ahí comprenderán que el temor constante y terrible a que yo hable en los medios de comunicación, y eso se lo deben a los monstruos del Vaticano, esa organización criminal y sus aliados. Porque claro, el que empiece yo a hablar solamente un descubrimiento que saque a la luz pública, será en efecto dominó, vendrán los otros, porque ya la gente ansiará ver más cosas. Gente, científicos, investigadores, querrán saber más cosas, querrán una aclaración, porque ya tendrán confianza en que yo le diga, esto está aquí, y con permiso, y ya no haya oposición. Se abra una roca, o se abra esto, o vean la mesa de Salomón, o vean lo que sea. Estarán con ansia el mundo entero más cosas. Y solamente habrá una oposición terrible de la gentuza del Vaticano y sus aliados, Club Bilderberg, Illuminati, noblezas, que pondrán una presión gigantesca. Habrá muertes, el Vaticano lo va a hacer. Eso ténganlo presente. Va a destruir centrales nucleares en venganza. Porque ellos lo han dicho siempre, que si caemos nosotros, ellos han dicho el Vaticano, caen todos. Porque todos tienen negocios sucios con nosotros y están aliados. Lo han dicho claramente. Por eso están siempre unos con otros. Como comprenderán, esa es la solución final para liberación de la humanidad y para la revelación de enigmas y misterios. Si a mí me pudieran haber eliminado, si hubieran podido, yo no estaría hablando ahora. Hace muchos años ya estaría muerto, olvidado, desaparecido, sin más, como han desaparecido millones de personas insólitamente. No pueden, pero yo sí puedo contra ellos, gracias a Dios, por la protección sobrenatural que tengo. Así que, amigos que están escuchando este vídeo, la liberación se acerca, lo he dicho tantas veces, pero tengan confianza en que eso así sucederá y muy pronto.
Ánimo.